¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Se escucha todo bien? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Diálogos Interactivos. Nos encontramos en la tercera sesión de la cuarta temporada, que estará dedicada a discutir y analizar el tema intitulado que ustedes ya han visto, que han observado en el cartel, Krzysztof Kieślowski, sobre el Decálogo. Vamos a esperar unos minutos más a que se sumen más personas y se pueda generar así un diálogo, una difusión mucho más puntual, mucho más importante. Quiero agradecer a todas y todos. Como les decía, estamos ya en la cuarta temporada. Sin duda, este proyecto personal, digital, en tiempos de SARS-CoV-2, como ustedes saben, del confinamiento en casa, pues ha sido un éxito. Ya prácticamente un par de meses que iniciamos este proyecto y bueno, afortunadamente se ha tenido mucha difusión. Agradezco a quienes le han dado like a la página, quienes han compartido las sesiones, quienes han visto las sesiones, quienes han participado, en fin. Muchas gracias a todas y todos por su preferencia, por su interés, por su apoyo a como les decía, este proyecto, ¿no? Personal, digital, que al final de cuentas pues tiene como objetivo pues difundir el conocimiento, sobre todo hoy en día en la era de la desinformación, tantas cosas que vemos en las redes, en los medios de comunicación, sobre todo en materia de violencias, de delincuencia, pues es importante siempre tener un abanico, ¿no?, de proyectos o de propuestas serias. Y esa es la intención de este proyecto, de este canal de YouTube también, de la página de Face, Un Criminólogo en México. Así es que vamos a esperar unos minutos más. Recordemos, estamos en la tercera sesión de la cuarta temporada, dedicada a analizar el tema de Krzysztof Kieślowski sobre el Decálogo, ¿no? Un director de cine polaco. Seguramente ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver con la violencia, con la delincuencia, con el sistema penal, con el sistema carcelario? Ya veremos que es muy importante el cine, estas miradas alternativas que nos puedan ayudar a comprender de mejor forma qué es lo que está pasando y por qué pasa lo que pasa. Así que vamos a esperar, les digo, unos minutos a que se unan más personas, a que lo compartan y podamos iniciar esta sesión. La sesión de hoy, como les decía, se intitula Krzysztof Kieślowski sobre el Decálogo. Y en esta ocasión nos vamos a basar en esta obra que ustedes tienen aquí también acá atrás, que se intitula El Decálogo de Kieślowski visto por las ciencias penales. Es una obra que coordiné junto con el maestro Javier Figueroa, la licenciada Rosa Daniela García, hace ya prácticamente un par de años, que salió publicada en la editorial mexicana Ius Literatus de mi amigo Cristian Bernal. También les recomiendo que sigan esta página, que les den like a esta página de Ius Literatus y pues que apoyen al talento nacional, ¿no? Como Cristian, que es el editor de esta editorial, y bueno, que adquieran sus publicaciones, sin duda importantes. Y bueno, esta obra, como les decía, que se intitula El Decálogo de Kieślowski visto por las ciencias penales, la coordinamos nosotros tres hace ya prácticamente un par de años en esta editorial mexicana, y la idea pues es también discutir un poco, analizar esta obra en esta sesión que se dedica exclusivamente a Kieślowski, ¿no? A la vida, a la obra, a sus principales ideas, al Decálogo en específico, que es esta serie de mediometrajes de los años 80 que Kieślowski realizó para la televisión polaca y que hoy en día pues sin duda es una de las obras maestras en el cine europeo, ¿no? Kieślowski es sin duda, y creo yo que nos quedaríamos cortos, es uno de los cineastas más importantes del cine europeo de los últimos tiempos. Poco reconocido, poco conocido, su vida fue muy corta, ya la veremos más adelante, pero tiene pocas películas, pero cada una de ellas es tremenda, ¿no? Es una obra maestra, muy sui generis, muy distinto a lo que conocemos en el cine, sobre todo mediático, ¿no?, hollywoodense.
Y bueno, la idea entonces es esa. Esta obra la pueden adquirir en Jus Literatus, también en otras librerías que ya mencionaré más adelante, al final de la sesión. Incluso podríamos ahí poner en los comentarios algunos links para que ustedes puedan acceder a esta obra y adquirirla, ¿no? El Decálogo de Kieslowski visto por las ciencias penales. Entonces creo que ya hay bastantes personas sumadas, entonces vamos a comenzar. Mi nombre es Alan García Huitrón, soy maestro en Derechos Humanos y Democracia y licenciado en Criminología y actualmente profesor e investigador de Criminología en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en el INACIPE, y también en el Instituto de Estudios Criminológicos Transdisciplinarios, el IECRIM. También les recomiendo que sigan las páginas del INACIPE y del IECRIM, sin duda información valiosa en temas de las ciencias penales. Entonces, les decía que estamos en la cuarta temporada, en la tercera sesión dedicada al tema Krzysztof Kieslowski sobre el Decálogo. Antes de comenzar me gustaría poner sobre la mesa dos ideas, subrayar dos ideas muy importantes que acompañan a esta ascensión, al libro, al Decálogo, al personaje de Kieslowski, ¿no? Por un lado, las miradas alternas al fenómeno de la violencia y la delincuencia. Sin duda hoy, como todos sabemos, no solo en México sino en el mundo, pues se está viviendo una crisis muy importante, no de salud sino de violencia, desde hace mucho tiempo. En México prácticamente desde los años 90 vivimos esta crisis de violencia, de inseguridad, de desconfianza en las instituciones, de derechos humanos, de violaciones graves a derechos humanos, en fin. Y como ustedes saben, pues históricamente, tradicionalmente se ha tratado de mirar, de explicar, de comprender el fenómeno de la violencia y la delincuencia desde la ciencia, desde perspectivas racionalistas, lógicas, desde posturas académicas, expertas, desde también desde la parte institucional. Y nosotros cuando hicimos que ya lo veremos más adelante, primero fue un ciclo de sinodebate en el INACIP y después ya salió como producto esta obra. Cuando nosotros pensábamos, Javier Figueroa, Rosa Daniela García y un servidor, la idea de este libro era precisamente complementar esas visiones academicistas, cientificistas, con otras miradas alternas, incluso subversivas, que nos pueden ayudar a comprender de mejor forma el fenómeno de la violencia y la delincuencia. Y hablo del cine, hablo de las artes, hablo de esta cuestión que también pues ha sido relegada, como ustedes saben, desde el nacimiento de la ciencia, la modernidad, pues hay esta separación entre las artes y la ciencia. Las artes, la filosofía se empieza a negar, se piensa a disminuir, ¿no? A decir, bueno, esas cuestiones son filosóficas, son subjetivas, son metafísica, no son objetivas, no son medibles, no son observables. Y entonces se empieza desde la modernidad pues a hacer una separación, un rompimiento entre las ciencias y el arte. Hoy en día, afortunadamente, y podríamos decir como punto de partida 1994 con la Carta de Transdisciplinariedad, con esta carta de 1994 se empieza a retomar la importancia de las artes, la importancia de lo subjetivo para comprender fenómenos como la violencia, como la delincuencia. Es así que, por ejemplo, en la criminología, hoy una de las perspectivas más importantes pues, es la criminología cultural, que tiene que ver con eso, no explicar el crimen, la violencia desde posturas racionalistas, desde posturas institucionalistas, desde posturas ya conocidas, lógicas, sino más bien entrar a la parte cultural, a la parte de las emociones, a la parte de las subjetividades, de las resistencias. Y eso es muy importante y por eso nosotros decidimos pues hacer este libro, ¿no? Como les decía al principio, muchos nos preguntaban, bueno, ¿y qué tiene que ver el cine con el sistema penal, con el sistema carcelario, con la violencia? Bueno, tiene mucho que ver. Slavoj Žižek, un filósofo esloveno que seguramente ustedes han visto, han conocido, dice en una frase bastante significativa: si uno quiere saber cómo es una sociedad determinada, tiene que ir al cine, ¿no? Entonces, ir al cine, aunque también tendríamos que hoy pues equilibrar esa posición, porque desafortunadamente el cine pues también se ha convertido en un mercado económico, en un bien más, en una mercancía, y entonces vemos también un cine hollywoodense
que no está centrado en la crítica social, no está centrado en la reflexión social, sino más bien en la difusión masiva, en generar recursos, en generar dinero. Pero sin duda esta reflexión de Zizek pues se encuentra en la historia del cine, de cómo nace el cine, de cuál es el objetivo, de cuál es la finalidad de un cine reflexivo, de un cine de autor, de un cine documental, y es precisamente ahí, como les decía, que tuvimos nosotros la idea de hacer este libro. Ya posteriormente igual haré otra sesión con el libro de cine y ciencias penales, que también tuve el honor de coordinar junto con Gerardo Laveaga en el INACIPE, y que también sigue la misma línea, ¿no? Es decir, buscar otras alternativas, otras fuentes de saber que nos proporcionen herramientas para comprender de mejor forma la violencia y la delincuencia, que no sea la ciencia, que no sea estos saberes autorizados, sino más bien otros subversivos, alternativos, como puede ser el cine. Ya les decía yo, el cine desafortunadamente pues ha caído, ¿no?, en posturas políticas y económicas, pero aún así existe todavía, sobrevive un cine. Por ejemplo, si ustedes van en la Cineteca, pues es cine de arte, cine de autor, y con esto no quisiera yo entrar al debate de que si es un cine mejor, un cine peor, porque me parece que hay distintos temáticas, ¿no?, dentro del cine, y cada una tiene sus finalidades. Más bien yo diría eso, porque si no, pues entraríamos al debate de qué es la cultura, la alta cultura, la baja cultura, en fin, ¿no? Pero me parece que es muy importante como primer punto subrayar esto, ¿no? ¿Por qué hacer un libro sobre el cine, sobre Kieslowski? Bueno, la idea es generar estas miradas alternas que nos puedan ayudar a comprender el fenómeno de la violencia y la delincuencia. El segundo punto es que pues son miradas multidisciplinarias, ya lo decía. La idea no es obviamente sustituir a la ciencia con la cultura o con el cine, simplemente el cine puede ser una forma complementaria. Y en el segundo punto se subraya esto con la parte de las miradas multidisciplinarias que contiene el libro. El libro está conformado por una decena de capítulos escritos por varios colegas, además de los coordinadores. Muchos de ellos tienen formaciones distintas, desde el derecho, desde la psicología, la criminología, la antropología, la sociología, los derechos humanos, el psicoanálisis. Entonces esa es la segunda idea muy importante a subrayar. Además de complementar estas visiones multidisciplinarias, pues también es importante subrayar esa parte de la alternatividad, ¿no? de los saberes alternos. Entonces, por un lado, el cine como una herramienta que nos permite mirar más allá de la ciencia, pero no olvidándonos también de esos marcos teóricos, de esos marcos explicativos, disciplinarios, que sin duda complementan la visión del cine, la visión de las artes. Es así que entonces, como les decía, vamos a entrar a 3 apartados. El primero de ellos es Krzysztof Kieslowski, un poco hablarles de su vida, de su obra, de sus principales ideas. Hay por ahí una entrevista genial que le hacen y que pues de ahí retomo algunas de sus principales ideas, frases. En segundo momento, platicarles un poco del Decálogo, esta serie de mediometrajes que está basado en los 10 mandamientos que Jehová entrega a Moisés, y que ustedes, ya lo veremos más adelante, pueden consultar en YouTube, ¿no? El profesor Raúl Eugenio Zaffaroni hace un comentario en cada una de los mediometrajes y ustedes pueden consultar. Me parece que solo la primera no está completa, pero las demás, las 9 restantes, ustedes las pueden mirar en YouTube sin problema, de forma gratuita. Después, finalmente, como tercer punto, pues hablarles del libro, de cómo se originó el Decálogo de Kieslowski visto por las ciencias penales, cómo está conformado. Ya les dije que es una visión multidisciplinaria. Y finalmente, en particular, pues hablarles un poco del capítulo que yo escribí, que es relativo al Decálogo 6 sobre no cometerás adulterio. Entonces, la primera parte, como les decía, es su vida, ¿no? Y aquí quisiera yo subrayar 7 datos. Hoy es su cumpleaños. Hoy, si viviera, cumpliría 79 años. La verdad es que no pensé yo en que hoy se hiciera esta sesión en conmemoración a su nacimiento. Fue una casualidad, ¿no? Que hoy estemos en su
conmemoración del natalicio, ¿no? Él nace el 27 de junio de 1941 en Varsovia, Polonia. Entonces imagínense el contexto de Varsovia, Polonia, en la Segunda Guerra Mundial. Como ustedes saben, Varsovia está siendo ocupada tanto por la Alemania nazi como por la URSS, ¿no? Por la URSS comunista. Va a ser invadida por Alemania nazi, por la Alemania de Hitler, dentro de 1939 a 1944. En 1945, cuando se deja de ocupar por la Alemania nazi, fíjense, se tiene el dato de que el 85% de la ciudad había dejado de existir. La verdad es que se convirtió en un gueto, más de 140,000 personas murieron. La mayor parte de los polacos en ese entonces no eran judíos. Prácticamente se sabe que el 10-20% eran judíos y gitanos, que eran como los más los enemigos de la Alemania nazi, pero el resto eran pues migrantes, eran personas de otros países, de otras comunidades, y es así que para Hitler Polonia era el espacio vital, ¿no? Esta frase del espacio vital que tenía que ver con vamos a destruir toda Polonia, vamos a destruir toda Varsovia para que desde allí podamos construir la potencia que quería Hitler, la potencia mundial, ¿no? Incluso para posteriormente luchar contra Estados Unidos. Entonces Polonia en ese entonces, en la infancia de Kieślowski, pues es una Polonia destruida, es una Polonia muy triste, es una Polonia pues bastante impactada negativamente por la Segunda Guerra Mundial. Incluso cuando a él le preguntan sobre su infancia, estos primeros 10 años, 5, 10 años, él dice: no sé dónde vivimos, no sé qué hicimos. Es decir, pareciera que él ha hecho un shock, ¿no? Un rompimiento con esa etapa y no recuerda nada o no quiere recordar nada por lo que ya comentamos, ¿no? El contexto de la guerra en los primeros años. El segundo dato es en 1951, él viaja a otra comunidad que se llama Sokolowsko, donde ingresa a la escuela primaria para graduarse en 1955. No le gustaba la escuela, él quería ser fogonero, es decir, esta profesión que se encarga de echar fuego a los trenes, y su padre lo obliga a estudiar en una escuela de bomberos donde deserta, ¿no? Kieślowski, él comenta igual de manera muy muy breve, casi su intimidad, su vida privada no la expresa en las entrevistas que le han hecho, pero él habla de que tuvo una relación pues bastante ríspida con su padre. Entonces él quería ser fogonero y su padre lo obliga a entrar a los bomberos. Fíjense ahí como la contradicción, ¿no? Los bomberos apagan el fuego y los fogoneros más bien echan fuego al tren, ¿no? Para la máquina. Entonces también esa parte de la infancia Kieślowski como que la bloquea, ¿no? El tercer dato, en 1957 entra a la Escuela Estatal de Tecnología Teatral en Varsovia. Ya en los años 55, 56 su familia regresa a Varsovia después de haberse mudado casi 40 veces por la guerra y por todo esto que ya les explicaba en el contexto. Regresa a Varsovia y entra a la Escuela Estatal de Tecnología Teatral junto con su hermana. Un pariente de él, me parece que su tío, es el que dirige esa escuela, y bueno, al final de cuentas él dice en una entrevista que fue una experiencia extraordinaria. Dice: nos hizo intelectualmente conscientes de que la vida no solo es un asunto práctico, pragmático, sino que también hay que alimentar la mente, hay que alimentar el alma. Estas frases sin duda se volverán pues un punto significativo no solamente en su vida personal sino en su vida profesional. Como ya les comentaba, él es un cine de autor, es un cine documental que trata de generar pues reflexiones sobre la existencia humana, sobre las preguntas más fundamentales de la vida humana. Entonces él era como muy reflexivo en esa parte. Era un cine de los símbolos, sobre todo de lo subjetivo. Entonces estas frases nos van guiando, ¿no? En cuál va a ser su idea principal en sus películas. El cuarto dato es en 1962, aunque se
se diploma, ¿no?, en esta Escuela Estatal de Tecnología Teatral de pintor escenográfico, él no quiso ser pintor de decorados, sino más bien director teatral, y es por ello que ingresa a la famosa Escuela de Cine y Televisión de Łódź, ¿no?, que es una escuela bastante conocida, de las mejores en Europa. Por ahí surgió, por ejemplo, o egresó más bien Roman Polanski, que es un director también, un monstruo dentro del cine europeo. Entonces es una escuela bastante conocida y él tuvo que generar 3 o 4 intentos para ingresar, ¿no? Lo rechazaban, pero él fue constante y al final ingresó a esta famosa Escuela de Cine y Televisión, donde se diplomó ya precisamente de director de cine en 1968. Y es cuando ya comienza pues prácticamente su vida profesional, su vida cinematográfica. Del 68 al 73 va a ser como muchos documentales, 15 aproximadamente se tienen identificados sobre la Polonia, sobre la posguerra, sobre los soldados, sobre la vida humana que ha generado esta Polonia de la posguerra. Del 73 al 88 empieza a generar ya más mediometrajes y largometrajes, ya no un cine documental. Y del 88 al 95 es cuando ya pues genera sus principales películas, sus principales filmes, y es acreedor de casi 100 premios, entre ellos el cine europeo, Goya en España también, el Festival de Berlín, de Cine de Berlín, el Festival de Cannes, León de Oro también se le otorgan. Tuvo una nominación al Oscar, ¿no?, por la película de La doble vida de Verónica, en fin. Entonces es un autor, es un director de cine, que pues logra su reconocimiento al final de su vida, porque será en 1996 cuando él muere, ¿no? Prácticamente 2 años después de que ha alcanzado el estrellato, que ha alcanzado la fama. En 1994 incluso dice adiós en plena efervescencia, y él dice una frase que también es muy significativa. Dice: si uno quiere vivir, tiene que terminar con esto. Y esto nos habla también de que para Kieślowski hacer cine era muy pesado, era una pesadumbre, era una obligación, pareciera ser, ¿no? Él al final de sus días habla de que el ser humano tiene que buscar la libertad sin obligaciones. Entonces es una vida ahí complicada, ¿no? Como les comentaba, el contexto de la guerra, su relación ríspida con su padre, esta idea de brincar de un lado a otro para buscar su profesión. Entonces es una personalidad bastante peculiar, y él dice, a pesar de la fama que había adquirido en 1994, dice adiós a la profesión del cine, y 2 años después, en 1996, muere de un ataque al corazón, principalmente por el trabajo bajo presión y por consumir muchos cigarros y muchos café, ¿no? Muere a los 54 años. En realidad es una edad pues bastante temprana. Por entonces, si buscamos cuál era la esperanza de vida promedio en Polonia, en Europa, era de 65 años, así es que Kieślowski pues se nos va muy temprano, ¿no? Como les digo, prácticamente en plena efervescencia. Pasemos ahora a su obra. Como les comentaba, podríamos dividirla en 3 partes, ¿no? Los documentales, los mediometrajes y los grandes filmes, ¿no?, que ya fueron prácticamente al final de su vida. Tiene más de 15 documentales y más de 30 películas. En un primer momento pues hace cine documental. Cuando él egresa de la Escuela de Łódź como el director de cine, va a hacer principalmente cine documental, el blanco y negro, entre los que destacan, por ejemplo, De la ciudad de Łódź, Fui soldado, El albañil, Portero de noche, 7 mujeres, El hospital. Posteriormente ya cuando Polonia va a estar dominada por la URSS, ¿no?, la URSS soviética, la URSS comunista, pues va a generar diferentes filmes, mediometrajes, largometrajes, que se les va a denominar después el cine de la inquietud moral, porque lo que va a mostrar Kieślowski pues es un poco criticar, ¿no?, a este sistema marxista-leninista, entre los que están, por ejemplo, entre otros mediometrajes, Paso subterráneo, El primer amor, El personal, La calma, La cicatriz, El azar sin fin y El aficionado, ¿no? Ahí va a retratar problemáticas sociales y económicas de la Polonia comunista, y como les decía, este cine se va a conocer posteriormente como el cine de la inquietud moral, por estar en contra de
la cuestión política de entonces. Incluso muchas de ellas van a estar censuradas por mucho tiempo en Polonia. Y finalmente va a generar estos filmes que, como ya les comentaba, son al final de su vida, son los más importantes, y ahí va a abordar problemas fundamentales de la existencia humana, ¿no? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la vida? ¿Qué es el ser? ¿Qué es el deber ser o no deber ser o no ser? En fin, ¿no? Cuestiones que parecieran hoy muy trilladas, pero que son fundamentales para pues ser seres humanos. Y ahí podemos ubicar el Decálogo, ¿no? La doble vida de Verónica, Azul, Blanco y Rojo, ¿no? Que esta la va a filmar en Francia y que va a hacer referencia a los colores de la bandera de Francia. No matarás, no amarás, que son parte del Decálogo, pero que posteriormente salen como películas independientes. Y finalmente una que se quedó en el tintero cuando él muere. Está ya iniciado el guión de La Divina Comedia de Dante, pero no logra terminarlo, ¿no? El cielo, el infierno y el purgatorio. Entonces, esta es como la obra más particular, más específica de Kieslowski, ¿no? Que podríamos, como les decía, dividirlo en tres. Primero el cine documental, después estas problemáticas sociales y económicas en la Polonia comunista y finalmente los grandes filmes que lo van a llevar a la fama, pese a su muerte temprana en 1996. Ahora vamos a pasar a las ideas, ¿no? Como les comentaba, hay por ahí algunas entrevistas que le han hecho y de ahí pudimos extraer algunas frases que me parecen muy significativas para observar quién era Kieslowski, cuál era su idea, cuál era su intención. Dice él que el cine es una forma primitiva de contar y escuchar historias, ¿no? Él, de hecho, lo que hace, y lo van a poder observar quien no lo ha visto en el Decálogo, es precisamente contar historias. Se mete en la vida de los personajes, los hace de manera caótica, ¿no? No tiene una linealidad, no tiene un destino, sino más bien que pone a los mandamientos en la realidad, con problemáticas muy específicas. Entonces él habla de que el cine es una forma primitiva de contar y escuchar historias. Él decía, soy nada más que un observador, describir el mundo tal y como era, describir y mencionar adecuadamente. Si ustedes ven el Decálogo y otras películas, él no va a ser un cineasta que nos imponga verdades, que nos imponga fines, ¿no? Porque casi prácticamente en todas sus películas están inacabados, o sea, le deja al espectador, le deja al lector la última palabra, y eso es un poco también de lo que es en esencia el cine, ¿no? El cine es más bien pues tratar de transmitir, tratar de generar una reflexión, pero sin llegar a una verdad absoluta como sí la ciencia, ¿no? Entonces él hablaba de que se tenía que describir el mundo tal y como era, describir y mencionar adecuadamente. Él decía que no es un artista, sino un artesano. Y ahí vemos precisamente el que él haya sido director de teatro, también influyó mucho en cómo va a hacer películas, ¿no? Porque más bien es una visión teatral, no una visión del cineasta, ¿no? No es una visión espectacular, de grandes producciones, de grandes efectos, sino más bien que él se preocupa más por los actores, por sus sentimientos, por sus emociones, por sus reacciones, por su comportamiento. Entonces, por eso él habla de que no era un artista, sino más bien un artesano, ¿no? Más detallista, más específico, más cuidadoso. Me apetece dejar mis películas inacabadas, ¿no? También es otra de las frases que él genera en estas entrevistas. Como les comentaba a ustedes que pudieran tener la posibilidad de ver el Decálogo en YouTube, van a observar precisamente que todas las películas están inacabadas, ¿no? Incluso en otras películas también sucede lo mismo. Por ejemplo, en las No matarás y no amarás, que son las dos películas independientes ya más largometrajes fuera del Decálogo, sí hay un cierto cierre, ¿no? En esas películas, pero al final de cuentas siempre él le gustaba dejar al espectador la última palabra, ¿no? Y esas películas son las que más te entremecen, más te hacen brincar, ¿no? De dónde estás, ¿no? De la comodidad, de lo tradicional, de esa cuestión. Es un cine de autor, no tenía grandes presupuestos, ¿no? Y aún así generó cines en los que él trataba de expresar, de hacerse sentir, de plasmar lo que él pensaba. Por eso es un cine de autor, también es un cine de signo. En todas sus películas hay que
a los símbolos, a cada una de las escenas, a los colores, a los objetos, a las expresiones, todo cuenta en el cine de signo, ¿no? Como es el cine de Kieslowski. ¿Qué quiso, no? Al final de cuentas, como les comentaba, también en sus entrevistas, ya al final de su muerte, él hablaba de que el ser humano tenía que buscar la tranquilidad, la libertad sin obligaciones, disfrutar la vida. El futuro, decía él, es un agujero negro, le tengo miedo, ¿no? Decía él, y también lo plasma en sus películas que, como les comentaba, siempre tienen pues finales inacabados. El futuro se obnubila, ¿no? Se desvanece en ese presente caótico. Posteriormente vamos a pasar al Decálogo, ¿no? Que es obviamente una de sus obras maestras. Me parece que sin duda, desde mi punto particular de vista, la obra maestra principal de Kieslowski. El Decálogo es una, como por ahí dijera un escritor sobre Kieslowski, es la mirada cristiana de un ateo. Cuando a él le preguntan si cree en Dios, él dice: yo no creo en Dios, pero mantengo una buena relación con él, ¿no? Y es un poco también esas expresiones humorísticas que él decía cada vez que se le preguntaba sobre su intimidad o sobre algún tema que le moviera a Kieslowski, ¿no? Entonces él pues está como en esa doble sintonía, ¿no? Entonces el origen, en realidad él lo menciona en una de las entrevistas, es una pintura que se encuentra en el Museo Nacional de Varsovia, en Polonia, en la cual se describe en 10 imágenes los 10 pecados, ¿no? Y a partir de que Kieslowski ve esa pintura, pues despierta en él la curiosidad de hacer 10 películas sobre cada uno de los mandamientos que Jehová entrega a Moisés en el monte de Sinaí, ¿no? En realidad no es una serie sobre, o sea, no tiene una visión cristiana, no tiene una visión que describe los 10 mandamientos, sino que más bien cómo estos 10 principios pueden cuestionar, pueden guiar, pueden ser relevantes para los hombres y para las mujeres de hoy. En realidad lo que él hace es cuestionar esos mismos principios en torno a cuestiones muy específicas, a escenarios muy concretos de la vida cotidiana. Casi siempre que vemos, por ejemplo, nosotros que nos dedicamos a la violencia y la delincuencia y que miramos de forma tangencial la ley, la norma, pues la ley y la norma está ahí, ¿no? Muy fría, muy distante de lo social. El punto aquí es observar qué es lo que sucede con esos principios, con esas normas, en esos libros, en esos códigos, cuando son insertados, cuando son echados a lo social, ¿no? A esta cuestión caótica, a esta cuestión pues sí, sorpresiva, a la incertidumbre. Entonces es un poco lo que muestra Kieslowski. Y en realidad, si bien es cierto, cada uno de los mediometrajes, que son 10 al final de cuentas, se refiere en orden sucesivo a los 10 mandamientos. El primero, por ejemplo, que tiene que ver con soy el Señor tu Dios. El segundo, no invocarás el Dios en vano. El tercero, no sacrificarás santificarás las fiestas, perdón. El cuarto, honrarás a tus padres. En realidad lo que Kieslowski hace, según muy particular punto de vista, es en todos tratar de mezclar prácticamente en una película todos los mandamientos, porque en varios vemos que se mezcla, por ejemplo, el no mentir, el no robarás. Entonces es muy probable que Kieslowski juegue con ese orden supuestamente sucesivo de los mandamientos, ¿no? Pero al final de cuentas, pues ese es así se intitula, ¿no? Cada uno de los 10 mandamientos o de las 10 películas o mediometrajes que conforman este decálogo. Él trataba de generar, como les decía, cómo se enfrentan los principios a una sociedad, pero él miraba a una sociedad en particular que estaba, como ustedes saben, en los años 80. 1988 se filma este decálogo, que va a ser transmitido en la televisión polaca. Fíjense qué interesante, no es en un cine de grandes producciones o comercial, sino en la televisión polaca, que eso tiene que ver mucho también con las condiciones políticas comunistas que se sostenían en ese entonces. Pero Kieslowski también va a estar filmando el decálogo en la transición del orden comunista al orden neoliberal. Como ustedes saben, en 1989 cae el muro de Berlín y entramos al orden neoliberal
neoliberal, ¿no? Con la democracia, los derechos humanos y el capitalismo como sistema político y económico dominante. Entonces también se observa en el decálogo una especie de ¿cómo decirlo?, de mirada futurista, ¿no? De tratar de rescatar al ser humano en esta ola que viene, ¿no? De posmodernismo, de crisis moral, de fragmentación, de crisis existencial, de carácter subjetivo, en fin, ¿no? Entonces también es posible tener en cuenta esa parte. Yo subrayaría 3 aspectos que son fundamentales en el decálogo, ¿no? Por un lado, que son películas inacabadas, eso es muy importante, que es una firma, diría yo, de Kieslowski en prácticamente todas sus películas, pero específicamente en el decálogo. 2, la determinación y libertad en los actores. En realidad él juega con estos 2 aspectos, ¿no? No hace actores totalmente o absolutamente libres, sino que también muestra cómo siguen ciertas pautas, siguen ciertos principios, pero tampoco lo hace de forma absoluta, puesto que le da también libertad a los actores. O sea, juega mucho con los actores, con sus personalidades, con sus roles. Y como les decía, es un cine documental, ¿no? Trata de retratar la vida humana, la existencia humana a partir de estos principios en el decálogo. Y finalmente el simbolismo, que también es otra parte que yo subrayaría del decálogo. Todas las películas tienen un simbolismo tremendo. Ya comentaré en la película que a mí me tocó comentar, que es el decálogo 6, el de no cometerás adulterio, como hay bastantes símbolos que nos pueden guiar, que nos pueden dar como tips, ¿no? A fin de dar una interpretación lo más pues acercada, ¿no? A una interpretación del propio Kieslowski. Entonces, ¿cómo se conforma este decálogo? Son 10 películas, 10 mediometrajes, prácticamente cada uno de ellos dura aproximadamente 1 hora, 55 minutos. Son mediometrajes, son películas muy cortas. Repito, las pueden ustedes observar en YouTube, ahí son comentadas por el doctor Raúl Zaffaroni en la televisión argentina. Entonces son 10 películas, la primera Soy el Señor tu Dios, la segunda No invocarás el nombre de Dios en vano, la tercera Santificarás las fiestas, honrarás a tus padres, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás, no desearás a la mujer de tu prójimo y finalmente no desearás los bienes ajenos. En cada una de ellas, como les decía, se cruzan muchos otros mandamientos, son historias verdaderamente excepcionales, no las van a defraudar, ustedes van a estar al filo de la butaca, van a disfrutar enormemente esta serie de 10 mediometrajes de Kieslowski y van a generar una reflexión importante que es para mí pues lo fundamental en el cine de Kieslowski, ¿no? Al final de las películas tiene una reflexión muy interesante. Por ejemplo, les comento rápidamente la primera, que es Soy el Señor tu Dios. Kieslowski enfrenta a 2 mundos. Se trata de un niño, Powell, que muere. Es el hijo de un profesor universitario que es muy científico, muy racional, incluso tiene una computadora. Y por otro lado está la tía de Powell, hermana del profesor universitario científico, que es totalmente lo contrario, que es muy religiosa, que inscribe incluso a Powell en un catecismo, en fin, ¿no? Entonces hay esta oposición, ¿no? De si verdaderamente la ciencia se ha convertido en el Dios ahora. Al final Powell muere, ¿no? Y hay una culpa, ¿no? Tanto de la tía religiosa como del profesor científico, ¿no? Que hace un cálculo que al final de cuentas resulta erróneo, se rompe el hielo, Powell se hunde, se ahoga, en fin, ¿no? Y la última escena del padre de Powell, científico, yendo a la iglesia, rompiendo las imágenes, es tremendo. O sea, lo van a disfrutar mucho, de verdad se los recomiendo bastante. Repito, en YouTube lo pueden localizar. El tercer punto, ya para finalizar, el decálogo visto por las ciencias penales, que es un poco la obra, ¿no? Que nosotros publicamos hace un par de años, como les decía, en la editorial Jus Literatus de mi amigo Cristian, que por ahí ya lo vi. Muchas gracias por hacer posible
este libro que ustedes pueden conseguir ahí en la página de Jus Literatus, pregunten por él, el Decálogo de Kieslowski visto por las ciencias penales, el cual es coordinado por un servidor y también por el maestro Javier Figueroa y la licenciada Rosa Daniela García. ¿Cuál es el origen de este libro? Bueno, en un principio tanto Daniela, Javier y un servidor pues éramos asistentes en el INACIPE allá por el 2012, 2013. Platicábamos de manera muy constante, debatíamos, discutíamos sobre cuestiones teóricas, cuestiones empíricas, lo que estaba pasando en el país, en fin. Y los tres pues éramos grandes seguidores y lo seguimos siendo del doctor Raúl Zaffaroni, ¿no? Y a partir de esa serie del Decálogo comentada por Raúl Zaffaroni en YouTube fue que nosotros pudimos conocer a Kieslowski y al final lo llevamos al INACIPE. Fue así que convertimos la sala de juicios orales del INACIPE en una sala de cine. Incluso me parece que en ese entonces fue alrededor de marzo y abril, fueron 2 meses de 2014 que se proyectaron los 10 mediometrajes en el INACIPE. Incluso Victoria de la Vega, que era directora de educación continua, que es la que organiza los eventos, las conferencias, incluso dio palomitas, ¿no?, a los asistentes. O sea, fue una experiencia bastante especial. Entonces primero fue con Zaffaroni, después trajimos el Decálogo al INACIPE, invitamos a diferentes colegas, ¿no?, como ya lo veremos más adelante, a que participaran, ¿no? Entonces se proyectaba la película y después venían los comentarios de los expertos. Siempre quisimos o tratamos de traer a 2 expertos, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que en el primer decálogo invitamos a Sergio Reyes y a Raúl Villamil. En el de No Robarás, por ejemplo, que es el Decálogo 7, invitamos a Alberto Nava y al doctor Peñalosa. En el Decálogo de No Matarás, el 5, invitamos a José Luis Cisneros, invitamos a Daniel Cunjama. O sea, tratamos de que fuera bastante rico en ese sentido, ¿no? Con posturas pues encontradas, a veces contradictorias, para que se pudiera dar una interpretación mucho más fresca, mucho más dinámica, más plural de las películas. Fue así que entonces hicimos este ciclo de cine debate entre marzo y abril de 2014, de Decálogo de Kieslowski, y en 2015 ya prácticamente estaba el producto terminado, ¿no? El libro, producto de este ciclo de cine debate. Desafortunadamente pasó mucho tiempo, ¿no? Como les decía, este libro tiene prácticamente 2 años de que fue publicado en 2019. Así es que si contamos de 2015 a 2019, pues prácticamente fueron 4 años de espera con otras editoriales para poder hacer público este libro. Afortunadamente, a través del doctor Alberto Nava conocimos a Cristian Bernal, que es el director de la editorial mexicana Jus Literatus, y pues hizo un clic bastante bueno y Cristian afortunadamente nos permitió publicar esta obra en 2016, en junio. Así es que en este mes se cumplen 2 años. Fue así que surgió esta obra, el Decálogo de Kieslowski, visto por las ciencias penales, de editorial Jus Literatus 2019. El libro, como les comentaba, está conformado por 10 capítulos. No comentamos ni el Decálogo 2 ni el Decálogo 3. Ahí por razones tanto personales de los coordinadores como de quien no pudo participar en el libro, pero sí en el ciclo de cine debate, nos hicieron pues llegar a esta decisión de solamente plasmar en el libro 8 capítulos, ¿no? Muchos de ellos están con dobles visiones, algunos de ellos solo tienen uno. Participa Rosa Daniela, ¿no?, como coordinadora y como autora de 2 capítulos, el primero y el 8, ¿no? Rosa Daniela es licenciada en Derecho por la UNAM, también está estudiando, prácticamente ya termina psicología en la propia UNAM, ha trabajado en el INACIPE, también ha trabajado en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Entonces es una visión psicológica, jurídica, victimológica que tiene Rosa Daniela en el libro. También está Tilemi Santiago, ¿no? Como ustedes seguramente lo conocerán, es un antropólogo social, criminólogo, criminalista de la Universidad de Nuevo León, que ha trabajado también en INACIPE, que ha trabajado en el Instituto Profesional, ¿no?, de la Procuraduría General de la Ciudad de México, ¿no?
Entonces ahí la visión es antropológica, la visión es criminológica en el capítulo 4. También en el capítulo 4 escribe Enrique Zúñiga, que es un psicólogo, trabaja hoy en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es un visitador de cárceles, entonces trae ahí el POCH también psicoanalítico principalmente. También tenemos a José Luis Cisneros, sociólogo de la UAM, licenciado, maestro y doctor en sociología por la UAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Entonces hay la visión sociológica sobre el mandamiento no matarás. Posteriormente tenemos, estoy yo en el capítulo 6, ¿no? De no cometerás adulterio. Luego Rosa Daniela nuevamente y el profesor Benito Hernández, que es un profesor de la UNAM, abogado, criminólogo. Después tenemos a Alberto Nava, que es el doctor Alberto Nava en Derecho, también miembro del Sistema Nacional de Investigadores, profesor e investigador del INACIPE. Él comenta no robarás. Finalmente, por un lado está María Sierra, abogada y criminóloga, que comenta no desearás a la mujer de tu prójimo en el capítulo 9. Y Víctor Payá, ¿no? El doctor Víctor Payá, que también tiene una visión psicológica, psicoanalítica, sociológica sobre no desear los bienes ajenos. Entonces, el libro en realidad es exquisito, ¿no? En ese sentido, porque tiene diferentes visiones, muchas de ellas encontradas. Mirarán incluso en algunos capítulos dos visiones contradictorias sobre el mismo filme, ¿no? Que eso es precisamente lo que supone o lo que se interpreta del cine, ¿no? No es que haya una verdad absoluta, sino que hay varias interpretaciones. Entonces es un libro que está conformado por esta visión multidisciplinaria. Y también quisiera yo subrayar que este libro, además de las extraordinarias plumas que contiene, también tiene la interpretación pictórica, ¿no? Una composición visual por Adela Marín Villegas, que es una pintora costarricense. Ella fue contactada por Cristian Bernal y tuvo la fortuna, ¿no? Y nos hizo el honor de participar con estas composiciones visuales en cada uno de los decálogos de sus pinturas, ¿no? Entonces cada uno de los capítulos tiene esas composiciones visuales por parte de Adela Marín Villegas, ¿no? Esta pintora costarricense extraordinaria que pues todavía hace mucho más exquisito el libro. Entonces ese es como el segundo punto, ¿no? De la obra. Y ahora quisiera ya para finalizar comentarles un poco sobre el decálogo que a mí me tocó comentar, que es el decálogo 6, no cometerás adulterio. Aquí lo comenta también Zaffarón y en YouTube en esta serie de la televisión argentina. Si bien es cierto, el decálogo 6, ¿no? Oficialmente es no cometerás adulterio, en realidad lo que muestra Kieslowski en el filme es más bien actos impuros, molicie, ¿no? No tal como lo que nosotros conocemos en nuestro derecho, lo que conocemos en el derecho positivo como no cometerás adulterio, que es la relación extramarital, ¿no? Extraconyugal con otra persona, en fin. Entonces, más bien ahí lo que vemos es principalmente un personaje principal que es Tomek, que está espiando por su ventana a una señora que se llama Magda, ¿no? Entonces ahí es un poco esa la trama de la película, la mirada prohibida. Al final hay un tocamientos, hay lujuria, pero no se da como tal el no cometerás adulterio. Ninguno de ellos está casado, ni mucho menos. Entonces ahí es un poco también acudir a Foucault, ¿no? Sobre esta prohibición del cuerpo, del uso del cuerpo, el control del cuerpo, el control eclesiástico y después burgués, en fin. Yo le intitulé a este capítulo de la Biblia al derecho penal, control y lucro de la sexualidad. Entonces yo quisiera aquí hacer como puntualizar algunos puntos, ¿no? Algunas ideas que son importantes dentro del capítulo. Por un lado, las otras partituras de Dios. Lo que yo interpreto, y digo, no es obra mía nada más, varios autores en Estados Unidos y en Europa han dicho que el Decálogo 6 en realidad Kieslowski mostró en el personaje central que es Tomek la vida de Jesús.
Entonces lo que yo hago es decir que Tomek es Jesús y Magda es María Magdalena. Entonces lo que hago es acudir a los evangelios apócrifos, porque como ustedes saben hay evangelios como institucionalizados, que son la palabra de Dios, los autorizados, los institucionalizados, pero paralelamente han generado evangelios apócrifos como el de Judas, como el de María Magdalena, como el de varios, ¿no? Entonces ahí yo acudo a estos evangelios apócrifos para hacer una lectura interesante a partir del filme de lo que pudo haber pasado en realidad con Jesús. Y por un lado, por ejemplo, se dice en estos evangelios apócrifos que María Magdalena fue la líder de los apóstoles, ¿no? Y no esta prostituta arrepentida que se muestra en los evangelios institucionales. Entonces ahí podríamos interpretar después lo hago, ¿no? Como la Biblia cosifica a la mujer y como si la Biblia o los 10 mandamientos son la base de los preceptos jurídicos penales actuales, pues entonces el derecho también por excelencia, ¿no? Excluyente, diferenciador, hace también una cosificación de la mujer. Pero ese es un punto, ¿no? La segunda es criticar a la iglesia como intermediaria. También estos evangelios apócrifos se hace esa puntualización. Y finalmente esta idea que es copernicana, ¿no? De 180 grados, es la idea o el planteamiento de que Jesús no se crucificó, sino era crucificable. Es decir, Jesús pecó teniendo relaciones con María Magdalena y él se ofrece para ser crucificado, ¿no? Que es un poco a partir de lo que sucede en el filme, ¿no? En el filme Tomek, que espía a María Magdalena, al final de cuentas María Magdalena o Magda en el filme accede, ¿no? A tener esa relación, y Tomek al llegar o al tener ese deseo satisfecho se inmola, ¿no? Trata de suicidarse. El segundo punto, pues, es de la Biblia al derecho penal, como les comentaba, la cosificación de la mujer, ¿no? Entendiendo, como dice Zaffaroni, que los 10 mandamientos son el origen o el basamento de los preceptos jurídico-penales actuales, pues miramos una transición, no tanto un rompimiento, ¿no? Como lo han hecho saber algunos autores, entre la edad premoderna y la edad moderna no hay un rompimiento, sino más bien hay una continuidad. Por ejemplo, los pecados se convierten en delitos, Dios se convierte en el Estado, en fin, ¿no? Hay varias imágenes, varios simbolismos ahí. Entonces hay este tránsito, ¿no? De cosificación de la mujer. La Biblia en realidad no toma a la mujer como ser humano, sino más bien como un objeto que hay que cosificar, que pertenece al marido, que pertenece al esposo. Y el derecho penal pues también hace esa diferenciación, esa exclusión, ¿no? El derecho penal tiene género y en ese sentido excluye, ¿no? Y para Botón el ejemplo del adulterio, ¿no? Que como ustedes saben, en ese entonces incluso algunos estados todavía contemplaban el adulterio, ¿no? Y obviamente cuando la mujer daba muerte al hombre, pues había penas mucho más elevadas. El hombre tenía posibilidad de alegar algún estado de emoción violenta, alguna justificación de la ira, en fin, ¿no? Entonces vemos ahí cómo también la mujer sigue siendo por el derecho penal cosificada, ¿no? Por eso digo, aquí entro en un debate, por eso me parece muy ingenuo cuando el feminismo o uno de los feminismos, ¿no? Acude mucho al derecho penal, cuando el derecho penal pues también es un enemigo del feminismo sin duda. La mirada, ¿no? En tercer punto, la mirada, el control del cuerpo. Como les decía, no hay adulterio en el filme, sino más bien esta mirada prohibida a través de los catalejos, a través del telescopio donde se espía, donde Tomek espía a Magda. Entonces ahí la mirada se vuelve fundamental, y a partir de una reflexión sobre Foucault, sobre varios autores, pues hablamos cómo la iglesia y después el capitalismo va a hacer un control del cuerpo, ¿no? Principalmente de la mirada, del baile, de la vestimenta, ¿no? Este control de la sexualidad. Posteriormente se habla de la eyaculación del amor, ¿no? Y aquí ya entro como el capitalismo, cómo hace uso del amor, ¿no? Un amor desechable, un amor posmoderno, ¿no? El amor como mercancía, el dios mercado. Por ahí les recomiendo una obra que se llama Eros, ¿no? No recuerdo ahorita el autor, pero es muy interesante. Ese libro comienza con una frase
de una empresa en Estados Unidos que te dice: si rompiste con tu novio y no tienes dónde dejar, o vas a tirar a la basura todos los regalos que te dio, nosotros te los compramos, ¿no? Entonces ahí hay un reciclaje del amor, y de cómo el amor idealista, cómo el amor erótico, ¿no? No materialista, no corporal, pues se vuelve una mercancía, se vuelve un bien, ¿no? Y entonces es un poco de lo que hablo yo en este capítulo al final, de la mujer y el hombre posmoderno. Y en realidad lo que al final yo digo es que en este filme, independientemente del adulterio y de las prohibiciones, lo que Kieslowski muestra es cómo el hombre y la mujer posmodernos, como les decía, Kieslowski trata de ser futurista en ese sentido, de advertir lo que viene con el neoliberalismo, con la posmodernidad. Kieslowski retrata precisamente a esa mujer y a ese hombre posmoderno con dificultad de comunicarse y relacionarse con el otro, ¿no? Que es uno de los puntos más interesantes y más importantes de desarrollar hoy en día en nuestras sociedades cotidianas: la dificultad de relacionarnos, la dificultad de comunicarnos, la indiferencia que hay de unos hacia los otros, en fin, ¿no? Toda esta crisis o esta fragmentación comunitaria, el vacío de la condición humana. En realidad, si ustedes ven este filme, el del Decálogo 6, van a observar un escenario frío, un escenario de soledad, ¿no? Tomek pues prácticamente está solo en su cuarto espiando a Magda. Magda, a pesar de que tiene a sus amantes en ese amor corpóreo, pues está vacía, está en la soledad, ¿no? Esperando a que alguien no la trate como los amantes, ¿no? En fin, ¿no? Y al final, pues cuando hay este contacto entre Tomek y Magda, pues no se realiza, porque Tomek piensa que Magda lo está tratando como un amante, y Magda cree que Tomek es como otro amante, cuando en realidad Tomek lo que busca es ese amor idealizado, no ese amor corpóreo. Y al final hay ese fracaso en la relación del uno con el otro, y me parece que ese es un poco lo que muestra Kieslowski. Así es que yo diría que Kieslowski toma como pretexto los 10 mandamientos, los 10 principios que Jehová entrega a Moisés, para discutir cómo el hombre y la mujer posmodernos están en un vacío existencial, en un vacío humano, en la total indiferencia, en la incertidumbre, en todo lo que ahora hoy conocemos desafortunadamente y que nos está llegando a velocidades inhóspitas, ¿no? Entonces era un poco lo que les quería yo comentar, ¿no? Sobre Kieslowski, su vida, su obra, sus principales ideas, el Decálogo, que repito, les recomiendo mucho verlo por YouTube, ¿no? Y finalmente sobre este libro, el Decálogo de Kieslowski, que coordiné junto con el maestro Javier Figueroa y Rosa Daniela hace prácticamente 2 años, y que ustedes pueden adquirir en la editorial Ius Literatus, ¿no? Entonces, espero que haya sido de utilidad, ¿no? Reitero la importancia de generar explicaciones o miradas alternativas al fenómeno de la violencia y la delincuencia. Parece que, y bueno, no lo digo yo, desde el 2000, por ejemplo, Pavarini habla de que la criminología está agotada, ya no puede explicar más lo que está sucediendo afuera. Entonces, en esa oportunidad es que surge la necesidad de mirar otras alternativas, otras fuentes, como puede ser el arte, como puede ser el cine, para pues discutir, por lo menos con otras herramientas, con otros conceptos, con otras categorías, qué es lo que está pasando en términos de violencia y delincuencia. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, ¿no?, que quisieran generar, que quisieran formular. Voy a mirar aquí el historial. Está. Buenas noches, buenas tardes. Soy estudiante de criminología y criminalística. Saludos, Salvador. Emilio, saludos. Roxana, Pamela, saludos. Leonardo, siempre innovando como siempre. Hola, soy estudiante de criminología en Guadalajara. Cristian, bueno, ahí saludos a Cristian, ¿no?, el director de la editorial Ius Literatus. Gerardo, director del CLEU de Ciudad de México.
Es el canal de YouTube, ¿verdad, Omar? Sí, es el canal de YouTube, se llama Un Criminólogo en México, ahí lo pueden seguir, y todos estos videos que estoy haciendo prácticamente cada semana se suben ahí y los tienen disponibles, ¿no?, en el historial, para que puedan reproducirlos cuantas veces quieran. Y les digo, la finalidad pues es difundir el conocimiento, tratar de pues complejizar un poco lo que estamos viviendo, ¿no?, lo que está pasando. Ya queremos que se acabe este 2020, ¿no? La pandemia, el sismo, ahora el atentado al secretario de Seguridad en la Ciudad de México, en fin, ¿no? Está súper saladísimo este 2020. Suena muy romántico eso. ¿Qué categorías crees que pueda generar el cine para explicar la delincuencia? Menciona una. ¿Qué categorías? Bueno, ahí creo yo que tendríamos que hacer un análisis muy particular, ¿no? En este caso nosotros tomamos a Kieslowski, ¿no? Krzysztof Kieslowski, que genera una mirada muy particular de la realidad, de la sociedad. Más que categorías, más que conceptos, él nos da una forma de mirar, una forma de escuchar, una forma de comprender la sociedad, ¿no? Obviamente sería complicado decir que Kieslowski hace una invención o hace una revolución dentro de una ciencia como puede ser la criminología o el derecho penal, porque por ejemplo podríamos decir que el correlativo de la visión de Kieslowski en el cine pues podrían ser los estudios cualitativos, la etnografía, la fenomenología dentro de las ciencias sociales, dentro de la ciencia criminológica, que como ustedes saben está más preocupada no tanto por las normas, por los principios, por las estadísticas, por los datos, sino más bien por las historias de las personas, por las emociones, por las subjetividades, por todas estas prácticas, todas estas cuestiones que escapan, ¿no?, del ojo estadístico, del ojo cientificista, ¿no? Desafortunadamente esta visión de Kieslowski más filosófica, más como de existencialistas, de la subjetividad cultural, es muy complicado tratarla o llevarla a las instituciones. Recuerdo yo ahora, por ejemplo, un capítulo de ahorita cómo se llama, de Rolando de Tamayo, ¿no? Uno de los Tamayo que perteneció al CONACYT, ¿no? Y que fundó, entre otros, el Sistema Nacional de Investigadores, el SNI, y él hablaba en ese capítulo de qué es un científico y qué no es un científico. Y decía de forma correcta que pues la metodología era muy complicada tenerla como punto de partida para decir que es un científico y que no es un científico, el método científico, porque hoy en día ya tenemos bastantes disciplinas, bastantes saberes que no utilizan necesariamente el método científico. Pero al final de ese capítulo, cuando él está relatando su experiencia como uno de los jurados para que la gente entrara al Sistema Nacional de Investigadores, él hace una crítica muy fuerte a la filosofía y a la parte subjetiva, y él dice: eso no es ciencia, eso es una cuestión abstracta, es una cuestión subjetiva, relativa, no, aquí necesitamos datos, necesitamos propuestas, necesitamos... Y creo yo que desafortunadamente en el ámbito de la criminología, del sistema penal, estamos pecando mucho de eso, ¿no? Hoy necesitamos soluciones creativas, no necesitamos hacer lo mismo que ya hicimos, porque no nos está dando resultado. Entonces la criminología cultural, por ejemplo, me parece que es una extraordinaria oportunidad para mirar, y no se trata de no mirar las estructuras como algunos dicen, sino más bien de mirar esas estructuras, de mirar esos impactos en lo cotidiano, en la parte como informal, en la parte ¿cómo decirlo? En la parte, pues sí, cultural, ¿no? Desafortunadamente eso pues no es como muy bien visto por la ciencia, por las instituciones, y lo pecan a uno o lo tildan de metafísico, aun cuando hoy sabemos que en la parte de la violencia y la delincuencia, pues mucho de lo que está allí son visiones culturales, visiones subjetivas. Voy a poner un ejemplo. En la semana salió un artículo de Manelik, excomisionado de la Policía Federal,
una pequeña opinión, ¿no? Ahora es director de Ameripol, y él explicaba que el perfil del sicario en México, que eran sujetos que no comprendían, que eran sujetos poco racionales, que eran sujetos que por el alcohol y por las drogas tenían una racionalidad limitada, que el perfil del sicario en México era el mismo, que eran parte de la subcultura criminal. Y bueno, me parece que ideas totalmente pues fuera de lugar, porque por ejemplo la subcultura pues ya está superada, ¿no? David Matza y Skies lo hacen en los años 50, 60, hacen una crítica feroz a la subcultura criminal y dicen, no hay subcultura criminal, sino más bien hay otras visiones, ¿no? Entonces, aquí yo les decía, la cultura y el cine en particular puede ser una alternativa para mirar la violencia y la delincuencia. ¿Cómo? Negando o apartándonos de los marcos lógicos, de los marcos racionalistas que hemos utilizado siempre. O sea, siempre hemos creído que el comportamiento humano o es racional o es irracional. Es decir, hacemos dentro de la ciencia y en particular desde la criminología, desde el sistema penal, una visión binaria de la humanidad, de lo humano. O es blanco o es negro. Y lo que nos ayuda Kieslowski, el cine en particular documental, la criminología cultural, es decir, no hay un sistema binario, es más bien una pluralidad de visiones, y ahí es precisamente el aporte de Matza y Skies cuando hacen una crítica a la subcultura, ¿no? Porque la subcultura es decir, bueno, los delincuentes tienen una subcultura que va en contra de la cultura dominante. Y en realidad no, Skies y Matza muestran que los delincuentes respetan la cultura dominante y que incluso siguen a la cultura dominante. O sea, no hay delincuentes que no les guste el dinero, no hay delincuentes que no les guste traer una camioneta como lo hacen los políticos, los grandes empresarios. Entonces hay una complejidad mucho más allá de pensar que es una subcultura o una contracultura, porque siempre se está viendo como punto de inflexión, como punto de partida la cultura dominante. Volvemos a lo mismo, o sea, tenemos que separarnos de estos marcos lógicos, de estos marcos racionales en los cuales siempre el punto de partida para reflexionar sobre algo es la cultura de la clase media, ¿no? O de la clase alta, o de los medios de comunicación. Hoy, desde la criminología cultural, como les comentaba, se sabe que pues la parte de las emociones, la parte de la transgresión, la parte que es una cultura, no es una subcultura, es una cultura totalmente que está que está atravesada por condiciones de desigualdad, que está atravesada por la pobreza, que está atravesada por la marginalidad, por las condiciones precarias, por la corrupción, por la desconfianza en la institución. Entonces me parece que Kieslowski en particular nos ayuda para seguir ese camino, ¿no?, propio de la criminología cultural, propio de estas criminologías más del barrio, más de la etnografía, y romper con esos marcos ideológicos, esos marcos racionales que siguen explicando el crimen por racionalidades, porque no hay educación, porque no hay trabajo, porque hay desigualdad, porque no hay empleo. O sea, y todo lo vemos de cuestión de forma binaria, no sé si me explico. Entonces, en particular creo que el cine nos permite de entrada pues destruir ese sistema binario en el cual hemos crecido y en el cual nos han enseñado que la vida es siempre blanco y negro, sino que hay un montón de posibilidades, hay un montón de alteridades que deben de ser tomadas en cuenta cuando por lo menos uno se interesa por comprender el comportamiento humano, porque recordemos que el delito o la violencia pues no dejan de ser comportamientos humanos, sin duda ajenos a la transgresión, a la normatividad social y positiva estatal, pero no dejan de ser comportamientos humanos. El delincuente no deja de ser padre de familia, no deja de ser trabajador, y con eso no estoy diciendo que hay que justificarlo y pobrecito, no, me estoy refiriendo a que cuando uno estudia al delincuente, y lo han dicho también muchos autores, hace una simplificación, ¿no? Y entonces es el delincuente porque solamente en su vida hay delitos y no miramos, como dice Jung, esa riqueza social, y ahorita lo
hablamos en un individuo, pero lo podemos hablar de un barrio, ¿no? En un barrio hay un montón de riqueza social, de riqueza comunitaria que desafortunadamente ignoramos porque pues, es un barrio altamente peligroso y hasta ahí, ¿no? Y de ahí no lo bajamos. Hoy en día también hay que tener en cuenta la necesidad política, ¿no? Y económica que existan este tipo de cuestiones, ¿no? Yo creo totalmente que el delito y la violencia organizada es parte estructural y esencial de la política y de la economía, ¿no? No es casual que la delincuencia hoy en día sea organizada, porque precisamente como dice Pavarini, cuando se abre la globalización, cuando se complejiza y se organiza el sistema económico, pues obviamente también la delincuencia se organiza, pero no como un efecto negativo, sino como un efecto dialéctico. No hay que ver separados, como dice Pavarini, a la delincuencia económica y a la delincuencia organizada. Son más bien uno, son uno solo. Y los márgenes que entre ellos existen son muy difíciles de dibujar. Entonces ya hay que dejar estas visiones de que la delincuencia es un mundo aparte, que es un mundo subcultural, de enfermos, de animales que quién sabe cómo hablan y cómo se comportan, porque la delincuencia está atravesada por lo social, por las prácticas dominantes, ¿no? Lo dice el realismo de izquierda también, con sus explicaciones de cómo los valores y los sistemas dominantes pues muchas veces también generan delincuencia, el machismo, el patriarcado, el individualismo, o sea, también están presentes en esos barrios marginados, ¿no? Entonces, creo yo que esto es lo que nos aporta Kieslowski en particular y la visión del cine documental, del cine de autor, el no seguir pensando el mundo, lo humano en un sistema binario, sino más bien en una multiplicidad de posibilidades, de alteridades, y eso parece muy obvio, pero en criminología es muy necesario. O sea, seguimos pensando, ya no digan ustedes en esta parte de la subcultura, seguimos pensando en que el delincuente es un enfermo, seguimos pensando en que la delincuencia organizada es superior al Estado, o sea, visiones pues muy ingenuas, ¿no? Entonces necesitamos refrescar obviamente el discurso y la práctica criminológica, eso sin duda, ¿no? Aquí el punto es cómo lo hacemos. Y bueno, aquí nuestra propuesta de no solo mía, sino de los colegas que coordinamos y que participamos en este libro, pues es por lo menos poner sobre la mesa la importancia de las artes, la importancia del cine, ¿no? Ya les comentaba, les recomiendo mucho visualizar esta carta de la transdisciplina en 1994 que pues hace una crítica a ese saber cientificizado, a ese saber academizado, ¿no? El cual dice, las ciencias sociales tienen que abrirse, ¿no? Así comienza esa carta de transdisciplinariedad en 1994. Y es a partir de ahí que se incluyen saberes como por ejemplo el cine, como por ejemplo la música, la religión, ¿no? También porque sabemos que son importantes a la hora de comprender el comportamiento humano, ¿no? Los saberes milenarios, ¿no? Cosas que desde la modernidad la ciencia negó e hizo menos, ahora se tratan de recuperar para complementar nuestra visión acerca de qué es lo que está sucediendo y bueno, en nuestro ámbito que tiene que ver con la violencia y la delincuencia, ¿no? Y pues sí, suena romántico, pero, o sea, como les digo, si seguimos actuando lo mismo, o sea, y es lamentable, ¿no? Porque el sistema de justicia penal es de los sistemas que más ha fracasado, ¿no? De toda la parte gubernamental, o sea, como sabemos, la política, existe la política educativa, la política energética, la política social, la política criminal en México y prácticamente en toda Latinoamérica ha fracasado, es inavaluable, no es transparente, cada vez tiene más recursos, no cumplen sus metas, no cumplen sus resultados, sus objetivos, no hay productos que evaluar, o sea, están en la caverna, ¿no? En la caverna de donde no existe
ninguna aplicación científica dentro del sistema penal, ¿no? Seguimos actuando por emociones, por eventos coyunturales, ¿no? Ahora que hubo el atentado, seguramente va a haber un reforzamiento de la seguridad, de la presencia policial, pero nada que pueda trascender, ¿no? Incluso ahora con este nuevo gobierno seguimos en lo mismo, ¿no? Seguimos militarizando la seguridad pública, recordando el estado de bienestar, recordando el asistencialismo, ¿no? Cuando sabemos que incluso en la época del asistencialismo todo fracasó, ¿no? Fíjense, Jung es muy interesante porque cuando surge la criminología crítica, y ya lo he comentado en otras sesiones, cuando surge la criminología crítica, que es la que explica que a partir de las estructuras, de la desigualdad, de la pobreza, de todas estas precariedades se genera la violencia y la delincuencia, en ese mismo instante en Europa y en Estados Unidos hay un estado de bienestar muy importante, ¿no? Y la violencia y la delincuencia no para. Entonces es cuando Jung tiene que reformular la criminología crítica y él pasa, ¿no?, entre otras cosas, del concepto de privación absoluta a la privación relativa, ¿no? Entonces no es solamente tener en cuenta la parte económica, la parte de los ingresos en términos de la desigualdad o de la pobreza, sino más bien el cómo se siente el sujeto, ¿no?, las subjetividades. Por ejemplo, ahora se han reído mucho del índice que quiere crear el presidente de la felicidad, pero no es tan descabellado. Es precisamente pasar de la privación absoluta a la privación relativa, no medir la felicidad o el bienestar solamente a través de indicadores económicos o del ingreso económico mensual, sino más bien desde otras perspectivas más subjetivas, ¿no? Ahí el punto va a ser que si sale el índice de felicidad positivo, pues ahí hay un amañamiento, ¿no? Porque lo que se espera pues es que sea mucho menor al índice del PIB, ¿no? Precisamente porque México pues está lleno de una serie de factores de riesgo, ¿no?, en las poblaciones que no nos harían creer en un índice de felicidad positivo, ¿no?, superior al de otros países como Europa. Por ahí anda un índice, ¿no? Pero me parece que el que está planeando el gobierno de México es mucho más complejo, ¿no? Porque por ahí ha salido siempre que los mexicanos son más felices, ¿no?, que otros países desarrollados, pero Jung lo plantea así, ¿no? Y es una categoría que hay que utilizar, la privación relativa, no la privación absoluta. También cuando a él le preguntan, bueno, ¿y por qué en Estados Unidos y en Europa ha bajado los homicidios, ha bajado la violencia? Él hace una aclaración que hace un par de días la volví a conectar con Segato, ¿no? Rita Segato. Él dice que probablemente la disminución de la violencia en Estados Unidos y en Europa en las últimas décadas se deba a procesos de masculinidad. Porque se han hecho estudios de si es la economía, de si es el PIB, de si es la desigualdad, si es la educación, y ninguno da. Y él habla de que puede ser la variable cultural la que pueda explicar la disminución de la violencia y la delincuencia en Estados Unidos y en Europa. Y él habla de la masculinidad, ¿no?, de estas nuevas masculinidades, ¿no? La masculinidad, como sabemos, pues está muy asociada a la violencia. Entonces, entre más o entre menos masculinidades violentas o a secas existan, pues menor posibilidad de la violencia. Y eso les decía, lo conecté hace un par de semanas o menos con una entrevista, una conferencia que dio Rita Segato en la UNAM, cuando ella dice que en Colombia, si no mal recuerdo, le preguntaron ¿y qué hacer para acabar con esta guerra? Y ella dice acabar con las masculinidades, ¿no? O sea, y ahí, fíjense qué interesante, el feminismo se vuelve mucho más importante, ¿no? Porque tendría un efecto muy importante respecto a la disminución de las violencias y la delincuencia, porque volvemos a lo mismo. Esto es cultural, no es solo una cuestión económica, no es solo una cuestión mucho menos patológica, es cultural, ¿no? Y eso es lo que ahora sabemos por parte de la criminología cultural. Gracias a todos, saludos.